Cuando Elena perdió a su único hijo, no le quedaron fuerzas para llorar, pero le quedaron las manos para reconstruir una casa que el mundo había dado por perdida, sin saber que entre esas paredes rotas latía el corazón de una nueva familia. Bienvenidos a Ecos Escritos, el lugar donde las historias cobran vida y los corazones se encuentran eco. Hoy te traemos una historia de soledad que se transforma en comunidad, de una mujer que compró lo que nadie quería y encontró exactamente lo que siempre había necesitado. Si te gustan las historias que llegan al alma, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando hoy. Queremos saludarte mientras comienza esta historia. Elena Gutiérrez tenía 63 años y una pena tan ancha como el valle que ahora miraba desde la ventanilla del autobús. Llevaba puestas sus únicas pertenencias, un vestido negro que había cosido ella misma hacía 15 años para el entierro de su esposo, y un par de zapatos gastados que su hijo, antes de irse a trabajar a la capital, le había regalado. Pero el hijo ya no estaba. Había partido de este mundo un año atrás, llevándose consigo la última razón que Elena tenía para sonreír. El autobús se detuvo con un chirrido de metales cansados. El conductor, un hombre de bigote grueso y mirada bondadosa, se volvió hacia ella. «Señora, llegamos hasta aquí nomás. Para seguir hay que caminar como 2 kilómetros. ¿Está segura que este es su destino?» Elena asintió sin palabras. Ayudada por el hombre, bajó del vehículo y quedó parada en medio de la nada. A lo lejos, casi oculta por los árboles añosos, se alzaba una silueta oscura. La casa que había comprado sin ver, con los ahorros de toda una vida de trabajar en casas ajenas, lavando ropa y cuidando niños que no eran suyos. Nadie en el pueblo cercano, llamado Los Riscos, entendía por qué una mujer sola quería esa propiedad. Llevaba abandonada más de 20 años, desde que sus antiguos dueños, una pareja de ancianos sin hijos, habían muerto con meses de diferencia. Los herederos, repartidos por Santiago y Viña del Mar, ni siquiera se habían molestado en visitarla. La habían puesto en venta a un precio irrisorio, solo para no pagar impuestos. «Esa casa está embrujada», le había dicho el notario cuando ella firmó los papeles. O por lo menos eso dicen en el pueblo. Nadie se atreve ni a acercarse. Elena había firmado sin inmutarse. ¿Qué podía asustarla a ella, que había visto la muerte llevarse a su madre, a su esposo, a su hijo? ¿Qué fantasma podía ser peor que el de la soledad que la acompañaba a cada paso? Cuando por fin llegó, la realidad superaba todo lo que había imaginado. La casa era un esqueleto de madera ennegrecida. El techo de zinc tenía más agujeros que un colador. Las ventanas, sin vidrios, parecían cuencas vacías mirando al horizonte. El jardín, si alguna vez lo hubo, era una maraña de zarzamoras y maleza que llegaba a la altura del pecho. El dolor es como la maleza, pensó Elena mientras contemplaba aquel caos. Si no lo arrancas de raíz, termina ahogándolo todo. Pero en lugar de sentarse a llorar, como quizás muchos esperarían, Elena hizo algo distinto. Dejó su pequeña maleta en el suelo. Se arremangó el vestido negro y comenzó a arrancar maleza con sus propias manos. Las espinas le rasguñaban los brazos, pero ella no sentía dolor físico. O quizás sí, pero era un dolor bueno. Un dolor que le recordaba que aún estaba viva. La noche la sorprendió trabajando, sin electricidad, sin agua, sin nada más que el cielo estrellado como techo. Elena se acurrucó en el único rincón del porche que parecía medianamente sólido. Allí, arropada con una manta delgada, escuchó por primera vez los sonidos de la noche en el valle. Grillos, lechuzas, el rumor lejano de un arroyo. Y también algo más. Era un susurro. O quizás el viento, pero por un instante, Elena juró haber escuchado su nombre. A la mañana siguiente, con las primeras luces, se puso a trabajar con renovada energía. Había encontrado una bomba de agua manual en el patio trasero, oxidada pero entera. Después de una hora de forcejeos, logró hacerla funcionar y un chorro de agua cristalina brotó, como si la tierra misma le diera la bienvenida. «Gracias», susurró Elena, y no supo bien a quién le agradecía, si a Dios, si a la tierra, si a los antiguos dueños que habían instalado esa bomba décadas atrás. Al tercer día, mientras limpiaba lo que alguna vez fue la cocina, encontró algo entre los escombros. Era una caja de madera, pequeña, casi enterrada bajo capas de tierra y hojas secas. Con manos temblorosas, logró abrirla.
Dentro no había tesoros ni joyas, solo cartas. Montones de cartas atadas con un cordel de cáñamo. La tinta estaba desvaída, pero aún se podía leer. Elena, que había aprendido a leer y escribir de niña en la escuela rural, tomó la primera carta y, alentada por la luz de la mañana que entraba por el hueco de la ventana, comenzó a leer. «Querida Inés», decía la carta con una letra temblorosa pero esforzada. «Hoy cumplo 80 años y estoy más solo que nunca. Mis hijos se fueron a la ciudad y apenas me escriben. A veces pienso que sería mejor estar muerto, pero entonces recuerdo tus palabras. Mientras haya un amanecer, hay esperanza. No sé si esta carta llegará a tus manos, pero escribirte me hace sentir que aún existo». Elena sintió un nudo en la garganta. Aquella carta, fechada hacía más de 15 años, hablaba de una soledad que ella conocía bien. Siguió leyendo. Había decenas, quizás cientos de cartas. Algunas eran respuestas de esa Inés, otras eran nuevas misivas del mismo remitente, un hombre que firmaba como Don Ramiro. A través de las palabras, Elena fue reconstruyendo una historia conmovedora. Don Ramiro y doña Inés, los dueños de la casa, habían mantenido una correspondencia no con familiares lejanos, sino con otras personas solitarias de la región. Personas que, como ellos, vivían aisladas en sus propios dolores. En una de las cartas, Elena leyó una frase que le heló la sangre y le calentó el corazón al mismo tiempo. La familia no es la que llevas en la sangre, sino la que recoge tus cartas cuando las tiras al vacío. Durante los siguientes días, Elena alternó el trabajo duro de restaurar la casa con la lectura de aquellas cartas. Aprendió los nombres de decenas de personas que, en algún momento, habían encontrado consuelo en la correspondencia con los ancianos. Marta, una viuda que vivía al otro lado del cerro y que había perdido a su hija. José, un leñador solitario que apenas hablaba con nadie. La señora Elisa, que cuidaba un pequeño huerto y a quien sus nietos nunca visitaban. Cada carta era un mundo de dolor, pero también de pequeños gestos de bondad. Don Ramiro y doña Inés, sin moverse de su casa, habían tejido una red invisible de apoyo y compañía. Una tarde, mientras reparaba una de las ventanas del segundo piso, Elena vio una figura que se acercaba por el camino. Era una mujer mayor, delgada, que caminaba con dificultad apoyada en un bastón. Elena bajó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Hacía días que no veía a nadie. La mujer se detuvo al borde de la propiedad sin atreverse a entrar. ¿Eres la nueva dueña?, preguntó con voz cascada. Yo soy Marta. Vivía al otro lado, pero mi casa se quemó hace 2 meses. No tengo dónde ir. Pasé por aquí y vi luz. Perdón si molesto. Elena sintió un escalofrío. Marta, el mismo nombre de la viuda de las cartas. Pase, dijo Elena abriendo los brazos. No molesta, pase por favor. Marta entró tímidamente, observando las paredes a medio reparar, los montones de madera apilados, las herramientas. Elena le ofreció el único lugar medianamente habitable, un rincón del porche que había techado con lonas, y compartió con ella el poco alimento que tenía, un trozo de pan duro y un té de hierbas que había recogido en el campo. Mientras bebían el té caliente bajo las estrellas, Marta rompió a llorar. Hace 20 años, dijo entre sollozos, yo le escribía cartas a una señora que vivía aquí. Se llamaba Inés, era mi única amiga. Cuando ella murió, me quedé otra vez sola. Mi esposo había muerto, mi hija también. Inés era lo único que me mantenía cuerda. Luego perdí la casa y pensé que Dios se había olvidado de mí. Elena no dijo nada. Solo se levantó, entró a la casa en ruinas y volvió con la caja de cartas. La puso en el regazo de Marta. Creo, dijo suavemente, que Inés no se ha ido del todo. Creo que ella y don Ramiro nos dejaron algo. Marta reconoció inmediatamente su letra. Acarició las hojas como si acariciaran un rostro amado. Ella guardó todas mis cartas, susurró, todas. Esa noche, las 2 mujeres durmieron juntas bajo las lonas, abrazadas como madre e hija. Por primera vez en años, ninguna de las 2 se sintió sola. A la mañana siguiente, Elena despertó con una determinación nueva. Ya no estaba reparando una casa para ella sola. Estaba construyendo un hogar. Marta, dijo mientras preparaba un té con hierbas. ¿Tú conociste a los demás? ¿A José, el leñador? ¿A la señora Elisa? Marta asintió lentamente.
Los conocí a través de las cartas. Inés nos ponía en contacto a veces, pero después de que ella murió, cada quien siguió su camino. José vive aún, creo, en una ladera bien adentro del bosque. La señora Elisa, no sé, hace años que no sé de ella. Pues yo creo, dijo Elena con una firmeza que ella misma no sabía que tenía, que debemos ir a buscarlos. Pero antes de que pudieran mover un dedo, un sonido áspero las hizo girar. Era un vehículo, una camioneta destartalada que se detenía frente a la propiedad. Del vehículo bajaron dos hombres. El que conducía era un tipo grueso, de unos 40 años, con una expresión de suficiencia que helaba la sangre. El otro, más joven, lo seguía con una mezcla de miedo y sumisión. «Oiga, señora», gritó el grueso sin siquiera saludar. «Usted es la dueña de esto». Elena se puso de pie, protegiendo instintivamente a Marta con su cuerpo. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?» «Mire», dijo el hombre acercándose sin permiso, «yo soy sobrino de los dueños anteriores, de los que murieron. Esta tierra siempre debió ser para la familia, pero mis tíos eran unos viejos tontos y la dejaron abandonada. Ahora que alguien le está haciendo mejoras, pues nosotros reclamamos lo que es nuestro». Elena sintió el miedo en el estómago, pero lo disimuló. «Lo compré legalmente», respondió con voz firme. «Tengo papeles. Puede ir al notario en Los Riscos y preguntar». El hombre soltó una carcajada que no tenía nada de alegre. «Papeles, papeles. Mire, señora, yo no sé de papeles. Lo que sé es que esta casa era de mi familia y mi familia la quiere de vuelta. Así que le doy una semana. En una semana vengo con mis cosas y me instalo. Si usted quiere quedarse, puede pagarme arriendo. Si no, le aconsejo que se vaya». Dicho esto, escupió al suelo, dio media vuelta y se subió a la camioneta. El joven lo siguió sin decir palabra, pero antes de subir, lanzó una mirada rápida a las dos mujeres. En sus ojos, Elena alcanzó a ver algo: vergüenza. El vehículo se perdió en el polvo del camino. Marta, temblando, se aferró al brazo de Elena. «¿Qué vamos a hacer? Ese hombre es peligroso». Elena respiró hondo. El miedo quería apoderarse de ella, pero algo más fuerte, una rabia tranquila, la mantenía en pie. «Lo que construyes con amor», se dijo a sí misma, «nadie puede quitártelo con odio». «Vamos a hacer lo que Inés y Ramiro hubieran hecho», dijo. «Vamos a buscar a José y a la señora Elisa. Vamos a buscar a todos los que alguna vez recibieron una carta de esta casa». La caminata hacia la ladera donde vivía José fue larga y difícil. Marta, a pesar de su bastón, se negó a quedarse atrás. Durante el trayecto hablaron de sus vidas. Elena contó de su hijo, de cómo se llamaba Andrés y cómo había muerto en un accidente en la construcción, dejándola sin nada ni nadie. Marta contó de su hija, llevada por una enfermedad que no tuvo cura, y de su esposo, que murió de pena un año después. «El dolor nos hermana», dijo Marta en un momento. «Es lo único que entiende el otro sin necesidad de palabras». Cuando llegaron a la pequeña cabaña de troncos, el sol comenzaba a ocultarse. No había señales de vida, solo un silencio denso, pesado. Pero Elena no se rindió. Se acercó a la puerta y golpeó suavemente. Nada. Golpeó más fuerte. Un ruido adentro. Pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió unos centímetros y un ojo, arrugado y desconfiado, las miró. «¿Qué quieren?», gruñó una voz de hombre. «¿José?», preguntó Elena con dulzura. «¿Es usted José, el que le escribía cartas a Inés?». El hombre abrió un poco más la puerta. Era alto, flaco, de barba blanca desaliñada y ropa remendada 1000 veces. En sus ojos, una chispa de algo que parecía esperanza, pero también miedo. «¿Quién eres tú para preguntar por Inés?». «Inés murió hace años». «Lo sé», dijo Elena, «y lo siento mucho, pero encontré sus cartas, todas, y vine a decirle que Inés no lo olvidó. Ella guardó cada palabra que usted le escribió». José se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pasen», dijo con voz quebrada. «Hace 20 años que nadie pasa por esta puerta». Adentro, la cabaña era tan humilde como la propia casa de Elena. Una cama, una estufa a leña, unas latas vacías. José las hizo sentar en los únicos 2 taburetes que tenía y les ofreció agua, lo único que podía ofrecer. Elena le contó todo: la compra de la casa, el hallazgo de las cartas, la llegada de Marta, la amenaza del sobrino. José escuchó en silencio,
su rostro surcado de arrugas moviéndose con cada emoción. «Ese sobrino», dijo finalmente. «Moreno, grueso, con una cicatriz en la ceja». «Sí», respondió Marta. «¿Lo conoces?» José asintió lentamente. «Se llama Oscar. Vino aquí hace años, cuando supe que los viejos habían muerto. Quería que yo le dijera dónde guardaban ellos sus cosas de valor. Yo le dije que no sabía nada, que los viejos eran pobres. Me amenazó, igual que a ustedes. Pero yo ya no tenía nada que perder. Me quedé. Nosotras tampoco tenemos nada que perder», dijo Elena con firmeza. «Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos las cartas. Tenemos la memoria de Inés y Ramiro. Y creo, José, que ellos querían algo más que solo cartas. Creo que querían que nosotros nos encontráramos». José la miró largamente. Luego, sin decir palabra, se levantó, fue a un rincón y rebuscó entre unos trapos viejos. De allí sacó un sobre amarillento. «Esta fue la última carta que recibí de Inés», dijo, «meses antes de morir. Me decía que no me rindiera, que la soledad es un monstruo que se alimenta de nuestro silencio. Y me decía también algo más. Me decía que si alguna vez me sentía perdido, buscara a Ana Elisa, que ella sabría qué hacer». «¿La señora Elisa?», preguntó Marta. «¿La del huerto?» «La misma», dijo José, «pero Elisa se fue de esta zona hace años. Se fue a vivir con una hija a Talca, creo. No sé si estará viva siquiera». Elena sintió que el ánimo se le venía abajo, pero entonces recordó las cartas. Todas las cartas que había leído. En una de ellas, la última de doña Inés, había una frase: «Elisa es como el romero. Donde la siembras, crece. Búscala donde termina el asfalto y empieza la tierra». «Talca», murmuró Elena. «Donde termina el asfalto y empieza la tierra. Tal vez haya un lugar así». A la mañana siguiente, los tres emprendieron el viaje. José, que no había salido de su cabaña en años, se mostró incómodo al principio, pero la compañía de las dos mujeres lo fue tranquilizando. Tomaron un autobús hasta Talca, una ciudad ruidosa y abrumadora para ellos, y luego preguntaron mucho, hasta que alguien les habló de una señora mayor que vivía en las afueras, en una pequeña parcela, justo donde el pavimento se acababa. Cuando llegaron, vieron una escena que les heló la sangre y les calentó el corazón a la vez. La parcela era hermosa, llena de flores y hortalizas, pero la mujer que trabajaba en ella, una anciana menuda de pelo blanco como la nieve, estaba llorando. A su lado, un hombre joven, quizás su nieto, hablaba con ella con gestos bruscos. «Abuela, no seas tonta», decía el joven. «Esta tierra vale plata. La vamos a vender y tú te vienes con nosotros a la ciudad. Deja de llorar». «Pero esta es mi vida», decía la anciana con voz temblorosa. «Aquí planté cada árbol. Aquí conocí a tu abuelo. Aquí me da lo mismo», la interrumpió el joven. «Ya firmaste los papeles, no hay vuelta atrás. La semana que viene vienen los dueños nuevos». Elena, Marta y José se miraron. Sin mediar palabra, los tres avanzaron hacia la cerca. «Señora Elisa», llamó Elena. La anciana levantó la vista. Sus ojos, nublados por las lágrimas, se posaron en los tres desconocidos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con desconcierto. «Somos», Elena dudó un segundo, «somos los amigos de Inés y Ramiro. Los de las cartas». El joven las miró con desprecio. «¿Amigos de quién?». «Mire, abuela, no sé quiénes son estos viejos, pero no tiene tiempo para ellos. Yo me voy. Acuérdese, la semana que viene». El joven se alejó en una camioneta nueva, dejando un rastro de polvo y malas palabras. Elisa se quedó inmóvil, mirando a los tres desconocidos como si fueran fantasmas. «¿Inés?», susurró. «¿Ustedes conocieron a Inés?». Elena se acercó lentamente y tomó las manos de Elisa entre las suyas. Eran manos ásperas de trabajar la tierra, igual que las suyas. «No la conocimos en persona», dijo, «pero la conocimos a través de sus cartas. Ella nos dejó un regalo a todos. El regalo de encontrarnos». Esa tarde, sentados bajo un parrón de uvas, los cuatro compartieron sus historias. Elisa lloró al saber que sus cartas habían sido guardadas con tanto cariño. Lloró al saber que Inés y Ramiro habían hablado de ella hasta el final. Y lloró también al contar su propia pena. Su hija había muerto 2 años atrás, y su nieto, el joven que acababa de irse, solo quería vender la tierra para quedarse con el dinero. «No tengo a nadie», dijo Elisa. «Creí que al menos me quedaría este pedazo de tierra para recordar, pero ahora me quedaré sin nada».
No es cierto, dijo Elena con una convicción que sorprendió a todos, incluso a ella misma. No se quedará sin nada, porque ahora nos tiene a nosotros, y nosotros tenemos una casa vieja, rota, que nadie quiere, pero la estamos reconstruyendo, y en esa casa hay un lugar para usted, Elisa, para usted y para sus plantas y para su memoria. ¿Irme yo? ¿Dejar esto? Elisa miró a su alrededor, a su pequeño paraíso. Pero, ¿y mi huerto? Llevaremos semillas, dijo Marta con una sonrisa. Llevaremos esquejes. En la casa de Elena hay tierra de sobra. Buena tierra. Entre todas haremos un huerto nuevo, más grande. Un huerto de todos. José, que había permanecido en silencio, habló por primera vez en horas. La tierra se lleva en el corazón, Elisa, y el corazón no tiene dueños, solo se comparte. Esa noche, Elisa empacó sus cosas. Eran pocas. Fotos viejas, semillas envueltas en papel de diario, algunas herramientas. A la mañana siguiente, los 4 emprendieron el regreso a la casa en el valle. En el autobús, Elisa se quedó dormida apoyada en el hombro de Marta y José, por primera vez en años, sonrió al verlas. Pero al llegar a la propiedad, una sorpresa los esperaba. La camioneta de Óscar estaba estacionada frente a la casa y junto a ella, varios hombres más. Estaban sacando las pocas cosas que Elena había reunido, tirándolas al suelo sin cuidado. ¡Oigan!, gritó Elena corriendo hacia ellos. ¿Qué están haciendo? Esto es propiedad privada. Óscar se volvió con una sonrisa burlona. Ah, miren, llegó la dueña. Mire, señora, ya le dije, esto es mío. Y como usted no quiso irse por las buenas, pues nos anticipamos. Ya contraté a unos amigos para que limpien esto. Todo lo que encuentren se queda. Ustedes, fuera. José se adelantó, plantándose frente a Óscar con una dignidad que nadie le había visto antes. Óscar, yo te conozco. Tú eres un cobarde, siempre lo fuiste. Pero esto es robo. Y aunque no haya ley que te detenga hoy, hay algo más fuerte que tú. Óscar soltó una carcajada. ¿Y qué es eso, viejo? ¿Dios? ¿La policía? ¿La verdad?, dijo José. Y la gente que se quiere. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El hombre joven que acompañaba a Óscar, el mismo que había mirado con vergüenza la vez anterior, dio un paso al frente. Óscar, dijo con voz nerviosa pero firme, yo no sigo en esto. Óscar se giró furioso. ¿Qué dijiste, Pablo? Dije que no sigo, repitió el joven. Mi abuela me enseñó a respetar a los mayores. Esto que estamos haciendo está mal. Estas personas no le han hecho daño a nadie. Y tú solo quieres plata fácil. Yo me voy. Pablo se quitó los guantes de trabajo, los tiró al suelo y caminó hacia Elena. Lo siento, señora, dijo con la cabeza gacha. No debí venir. Óscar enloqueció de rabia. Se abalanzó sobre Pablo, pero José y los otros hombres, los amigos contratados, lo sujetaron. No eran malos, solo necesitaban trabajo. Y al ver la dignidad de aquellos ancianos, al ver la valentía de Pablo, algo cambió en ellos. Señora, dijo uno de los hombres, un tipo de aspecto rudo pero con ojos cansados. Nosotros no sabíamos que esto era así. El Óscar nos dijo que la casa era de él, que ustedes eran unos ocupas. Si hubiéramos sabido, ahora lo saben, dijo Elena con serenidad, y pueden irse en paz. No les guardo rencor. Los hombres soltaron a Óscar, que forcejeaba y gritaba amenazas, pero nadie le hizo caso. Subieron a su camioneta y se fueron, dejando a Óscar solo, pataleando en medio del polvo. «Esto no se va a quedar así», gritó él. «Yo tengo papeles. Yo voy a la justicia». «Vaya nomás», dijo Elena. «Yo también tengo papeles. Y tengo testigos. Y tengo algo que usted no tiene, Óscar». «¿Qué?», escupió él. «Tengo una familia», respondió Elena mirando a Marta, a José, a Elisa y al joven Pablo que aún permanecía allí. Y una familia unida no se rompe con amenazas. Óscar se fue como pudo, caminando por el polvoriento camino, maldiciendo y prometiendo venganza. Nadie le creyó, nadie le temió. Pablo, el joven, se quedó mirando la casa. «Señora», dijo tímidamente, yo sé de construcción. Mi papá era maestro, me enseñó. Si usted me permite, puedo ayudarle a reparar esto. No quiero paga, solo quiero hacer algo bueno, por una vez». Elena lo miró a los ojos.
Vio en él al niño que quizás nunca había tenido la oportunidad de ser bueno, atrapado por las malas compañías. «Pablo», dijo, «aquí siempre tendrás un lugar, y un plato de comida, y una familia si la quieres». Los meses siguientes fueron de trabajo duro y alegría tranquila. Pablo resultó ser un carpintero hábil, y bajo su dirección, el grupo reconstruyó el techo, repuso las ventanas y levantó nuevas habitaciones. José, que en su juventud había sido agricultor, preparó la tierra y sembró hortalizas. Marta, con sus manos delicadas, se encargó del huerto de flores, siguiendo las enseñanzas de Elisa. Y Elisa, la más frágil de todas, se convirtió en el corazón del hogar. Cocinaba para todos, contaba historias y cuidaba de ellos como si fueran sus propios hijos. Elena, mientras tanto, se dedicó a una labor diferente. Cada tarde, cuando el trabajo cesaba y el sol comenzaba a teñir el valle de dorado, ella se sentaba en el porche con la caja de cartas, y una por una las releía en voz alta, no como quien lee algo del pasado, sino como quien conversa con amigos ausentes. «Miren esta», decía una tarde. «Es de don Ramiro», dice. «Hoy vi un zorro cruzar el campo. Estaba solo, pero caminaba erguido, como si supiera exactamente a dónde iba. Pensé en todos nosotros, solos, pero con rumbo». José, que la escuchaba desde su sillón de mimbre, agregó: «El rumbo es lo que importa, y el nuestro nos juntó». La noticia de la casa en el valle, de ese grupo de ancianos que vivían en comunidad, comenzó a correr por los riscos y más allá. Primero llegó una mujer, llamada Juana, que había perdido a su esposo y no tenía hijos. Preguntó tímidamente si podía quedarse unos días. Se quedó para siempre. Luego llegó un hombre mayor, don Lorenzo, que había sido pastor y ya no podía caminar largas distancias. Elena le construyó una habitación en la planta baja. Luego llegó una madre joven con un niño pequeño, huyendo de un marido violento. Elena no dudó ni un segundo. La casa que nadie quería se fue llenando de vida. Ya no era una casa, era un pequeño pueblo. Un pueblo de gente que la vida había dejado de lado, pero que juntos formaban algo más fuerte que cualquier familia de sangre. Pero la sombra de Óscar no se había disipado del todo. Un día, cuando la comunidad celebraba la finalización del nuevo cobertizo, una camioneta del gobierno se detuvo frente a la propiedad. De ella bajaron dos hombres trajeados y una mujer con una carpeta bajo el brazo. «¿La señora Elena Gutiérrez?», preguntó la mujer. Elena sintió un vuelco en el estómago. Los demás se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. «Soy yo», respondió. «¿Qué sucede?». «Somos del Servicio de Vivienda y Urbanismo», dijo la mujer. «Hemos recibido una denuncia. Un tal Óscar Silva alega que usted ocupa ilegalmente esta propiedad y que además ha construido sin permisos. Venimos a inspeccionar». El miedo recorrió el grupo como un escalofrío, pero Elena, después de todo lo vivido, ya no era la misma mujer solitaria que había llegado meses atrás. Respiró hondo y dijo: «Adelante, inspeccionen todo lo que quieran. No tenemos nada que esconder». Los inspectores recorrieron la propiedad. Revisaron las habitaciones, el huerto, el cobertizo, tomaron notas, fotos, midieron distancias. La comunidad los seguía en silencio, con el corazón en un puño. Al final, los inspectores se reunieron aparte, hablaron en voz baja y luego se acercaron a Elena. La mujer de la carpeta tenía una expresión que nadie podía descifrar. «Señora Gutiérrez», dijo, «hemos revisado los títulos de propiedad. Efectivamente, usted compró este terreno de manera legal. La denuncia de Óscar Silva no tiene fundamento. Él no es heredero directo y sus papeles son falsos. Así que no se preocupe por eso». Elena sintió un alivio inmenso, pero la mujer continuó. «Sin embargo, tenemos otro asunto que tratar. Hemos visto las construcciones que ha realizado. Ampliaciones, nuevas habitaciones, un cobertizo. Todo esto técnicamente requiere permisos, y usted no los tiene». El silencio se hizo denso. Pablo bajó la cabeza. José apretó los puños. Marta comenzó a llorar en silencio. «Pero», dijo la mujer, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, «también hemos visto algo más. Hemos visto que aquí vive una comunidad. Personas mayores, una madre joven, un niño. Hemos visto un huerto comunitario, habitaciones compartidas, un lugar de acogida. Y hemos investigado un poco. Sabemos quiénes son ustedes.
Sabemos de las cartas, sabemos de Inés y Ramiro. La mujer cerró la carpeta y la guardó bajo el brazo. Señora Gutiérrez, en el gobierno tenemos un programa especial. Se llama Vivienda Digna para Comunidades Solidarias. Está destinado a proyectos como el suyo. Si usted lo desea, podemos ayudarla a regularizar todas estas construcciones. Podemos incluso conseguirle materiales y asesoría técnica para que sigan creciendo. Todo legal, todo en regla. Elena no podía creer lo que oía. Detrás de ella, su comunidad contenía el aliento. ¿Por qué harían eso?, preguntó con voz temblorosa. Nosotros no tenemos dinero. Somos viejos, pobres. ¿Por qué?, dijo la mujer. El Estado no solo existe para cobrar impuestos. Existe también para proteger a quienes se protegen entre sí. Lo que han construido aquí es un ejemplo, y merece ser protegido. Los inspectores se fueron con promesas de volver con papeles y ayudas. Esa noche, la comunidad celebró como nunca. Encendieron una fogata en el patio, cantaron canciones antiguas, compartieron comida y vino. El niño de la madre joven, un pequeño de 4 años llamado Mateo, correteaba entre ellos, riendo, y sus risas eran como campanas que ahuyentaban todos los fantasmas del pasado. Elena, sentada en su lugar favorito del porche, miraba la escena. A su lado, Marta dormitaba. José y don Lorenzo discutían amistosamente sobre el mejor modo de podar los frutales. Elisa tejía algo con lana, rodeada de mujeres que aprendían de ella. Pablo enseñaba a la madre joven, llamada Carolina, a clavar tablas derechas, y Elena sintió algo que creía haber perdido para siempre. Sintió paz, pero más que paz, sintió pertenencia. «Mamá Elena», dijo una vocecita a su lado. Era Mateo, el niño. La miraba con sus ojos grandes y oscuros. «¿Por qué me llamas así?», preguntó Elena sorprendida. «Porque mi mamá dice que las abuelas son las que cuidan», respondió el niño con toda la naturalidad del mundo. «Y tú cuidas de todos, así que eres mi abuela». Elena sintió que el corazón se le desbordaba. Abrazó al niño con una fuerza que no sabía que tenía, y las lágrimas, por fin, lágrimas de alegría pura, corrieron por sus mejillas. Esa noche, cuando todos dormían, Elena tomó la última carta de la caja. Era la que don Ramiro había escrito poco antes de morir. Decía así: «Querida Inés, hoy he visto algo hermoso. Un pájaro construía su nido en el alero de la casa. Traía ramitas, una por una, con paciencia infinita. Y pensé que así es la vida, ramita a ramita, dolor a dolor, alegría a alegría. Al final, lo que construimos no es para nosotros, sino para los que vienen después. Cuida de ellos, Inés. Cuida de los que encuentren este nido cuando nosotros ya no estemos». Elena dobló la carta con cuidado, la guardó en su lugar y cerró la caja. Luego miró hacia el cielo estrellado, tan inmenso, tan silencioso. «Don Ramiro», susurró. «Doña Inés, encontramos el nido y lo estamos cuidando. Cumplimos». Pasaron los años. La casa en el valle se convirtió en un lugar conocido en toda la región. La llamaban el refugio de las cartas. La gente llegaba, se quedaba un tiempo, a veces partía, a veces se quedaba para siempre. Siempre había un plato de comida, un lugar donde dormir, un oído para escuchar. Elena envejeció rodeada de su familia elegida. Vio crecer a Mateo, que se convirtió en un joven estudioso gracias a las enseñanzas de José y don Lorenzo. Vio a Carolina, la madre joven, encontrar un nuevo amor en Pablo, el carpintero arrepentido. Vio a Marta florecer como la jardinera más talentosa del valle. Vio a Elisa vivir hasta los 95 años, muriendo en paz, rodeada de los suyos, con una sonrisa en los labios. Y un día, cuando el otoño pintaba las hojas de dorado, Elena sintió que su propio tiempo se acercaba. Estaba en su cama, en la habitación que daba al huerto. A su lado, toda su familia. Mateo, ya un hombre. Carolina, con un bebé en brazos. Su nieto. Marta, anciana pero aún firme. José, apoyado en su bastón. Pablo, con lágrimas en los ojos. Y muchos más, tantos que la habitación no alcanzaba. «No lloren», dijo Elena con voz débil pero clara. «Miren lo que construimos. Miren este jardín. Miren a este niño. Mírense ustedes. ¿Ven? La soledad se fue. La tristeza se fue. Y todo empezó con unas cartas viejas y una casa que nadie quería. Mamá Elena,
dijo Mateo tomando su mano. Siempre estarás con nosotros, en cada flor, en cada carta nueva que alguien trae, en cada persona que llega buscando refugio. Elena sonrió, cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, miró hacia la puerta. Allí, en un destello de luz, le pareció ver dos figuras, un hombre y una mujer mayores, sonrientes, con sobres de cartas en las manos. «Gracias, don Ramiro», susurró. «Gracias, doña Inés, por el nido, por la familia, por todo». Y con una última sonrisa, Elena Gutiérrez se fue en paz, sabiendo que dejaba atrás algo más valioso que cualquier fortuna, un hogar. La casa hoy es más grande, pintada de colores cálidos. Un cartel en la entrada reza: «Refugio de las cartas. Aquí todos tienen familia». Una joven, quizás la hija de Mateo, se sienta en el porche leyendo una carta y a una anciana Marta, que escucha con una sonrisa serena. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos en los comentarios la palabra refugio y cuéntanos qué te ha parecido. No olvides suscribirte a Ecos Escritos y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!